Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, participantes. Buenas tardes. A continuación mostraremos un debate a favor y en contra sobre el incremento de la salud mental en estudiantes. Comenzando, el COVID-19 es una enfermedad que ha generado estragos en todos los ámbitos de la vida, no solo por su alta mortalidad, sino por las consecuencias políticas, sociales, educacionales y económicas que trae consigo. Durante la emergencia sanitaria se han implementado una serie de medidas para controlar este virus, como son los toques de queda, cuarentena, fronteras sanitarias, cancelación de eventos masivos, entre otros, las cuales han generado una profunda desadaptación en diversas áreas. Este encierro significó para muchas personas un cambio de vida total y radical. Evitar contacto con amigos y familiares y demás, y tener actividades no relacionadas con el trabajo, entre otras acciones. A esto debe sumarse el incremento de actividades educativas en el hogar. Aunque los impactos médicos del COVID-19 no son notables, es probable que las consecuencias interpersonales, financieras y sociales de la pandemia tengan el efecto más grande y sostenido en la salud psicológica. A continuación, escucharemos a AXA con el argumento a favor de su grupo. La pandemia ha afectado considerablemente la salud mental de los estudiantes, ya sea por los múltiples confinamientos y problemas que ha traído a cuantiosas áreas, ya sean económicas, académicas, pero de mayor manera en la salud y bienestar psicológico, puesto que se ha visto una mayor prevalencia al desarrollo de trastornos de la salud mental en la población estudiantil posterior a la pandemia. Esto se puede evidenciar según una encuesta que lo valida. Esta fue aplicada de manera online. Se aplicó a 6.395 estudiantes de primer año de universidad, la cual arrojó como resultado: 3 de cada 4 estudiantes reportaron que su salud mental había empeorado a comparación al contexto prepandémico, según el estudio de McGinty en el año 2021. Por otro lado, un estudio tipo encuesta aplicado a padres de preescolares arrojó que durante la pandemia notaron en que sus hijos aumentaron síntomas de la depresión. Estos son como el estar triste, cambio en el apetito, falta de ganas para hacer actividades, entre otros, lo que conllevó a que niños menores y preescolares presentaran síntomas del trastorno depresivo a una edad muy temprana. Estos estudios nos acreditan nuestra tesis del descenso de la salud mental en Chile en un contexto de pandemia. Le damos las gracias a nuestra compañera y proseguimos con el segundo argumento a favor con Sofía. Bueno, a partir del acontecimiento pandémico, las personas perdieron la continuidad de sus rutinas diarias, las que incluyen el ejercicio físico, dormir lo suficiente y comer sano, junto también con sociabilizar con los amigos. Estas actividades pueden reducir la ansiedad cotidiana durante los momentos difíciles, a pesar de la creciente conciencia sobre el impacto de las condiciones de salud mental. La inversión en salud mental es limitada y es por ello que se agudizaron los trastornos alimenticios, los patrones del sueño y la aparición y aumento de la sintomatología ansiosa y depresiva. La pandemia claramente es la responsable del deterioro de la salud mental de los estudiantes chilenos en general, puesto que posterior al pic en las cifras de patologías e incremento de la sintomatología psicológica ha aumentado considerablemente. Esto se puede respaldar bajo las siguientes cifras. Un estudio detectó la presencia de diversas sintomatologías que alcanzan un porcentaje de 30% de los estudiantes que presentan síntomas severos y extremadamente severos de estrés, ansiedad y depresión. Según un estudio de la revista Cielo, posterior al pic pandémico, se ocasionaron también trastornos mentales con alta discapacidad, como el trastorno de ansiedad fue principalmente. Podemos también decir que considerablemente la actual pandemia emergente del COVID-19 implicará un aumento en la psicopatología de la población general con mayor prevalencia en los estudiantes. Gracias al grupo a favor. Continuaremos con el grupo en contra y sus argumentos, comenzando con Pedro. Y recordando que solamente tienen 2 minutos para dar sus argumentos. Ok. En sí, la valorización de la interdependencia y los sentimientos de empatía
solidaridad, conciencia social aparecen como una constante que solo varía en su percepción, de acuerdo al género. ¿Ok? Esto es señalado como que estos sentimientos de forma altruista deben ser promovidos en contexto de eh, aislamiento preventivo para poder disminuir el impacto de la misma, ¿cómo se podría decir? Pandemia. Lo mismo se puede advertir en la actitud de reflexión, que es generalizada, aunque expresada en mayor medida en mujeres. El fenómeno del coronavirus también se puede proporcionar en base a influencias psicológicas, las cuales fueron netamente positivas. En concreto, se podríamos decir que las adversidades o las situaciones que fueron generadas por esta misma, en la cual era la pandemia, pudimos ver a personas que vivieran experiencias positivas, enriquecedoras. Y esta forma hicieron a la gente más consciente o que valoraran en ciertos aspectos de la vida que antes pasaban inadvertidos. Por ejemplo, nosotros podríamos ver que la mitad de los participantes en un estudio en Argentina informaron haber comprendido mejor el valor que tienen las actividades al aire libre y sobre todo en conjunto de ellas. Otras personas se generaron en lazos interpersonales más introspectivos en cierta manera consigo mismos, y lo cual pudieron valorar eso con más tiempo a la vez con su entorno social, con su comunidad, lo cual era la familia. Le damos las gracias a nuestro compañero y seguimos con el segundo argumento en contra con Juliana. Muchas gracias. Bueno, según McKinsey, en 2021, en su estudio, indica que ya de por sí la época universitaria venía acompañada con un periodo de desarrollo de gran parte de los trastornos mentales. Esto es mayor en universitarios en relación con la población general o quienes no han experimentado la experiencia de la educación superior, debido a factores como la exigencia académica y la adaptación. Estudios en universitarios chilenos indican desde antes un aumento exponencial en síntomas de ansiedad y depresión entre 2015 y 2017. En el caso de escolares, la investigación de Lara Gibel mostró que ciertas actitudes que impactan en la salud de los menores ya eran altas antes de la pandemia y no incidirían drásticamente en algunos trastornos como pueden ser el no obedecer, el cambio de apetito o la irritabilidad. Además, dentro de las valoraciones positivas de los estudiantes en un experimento presentado por Sosa en el 2021 con respecto al estudio en casa, los adolescentes manifestaron que, por ejemplo, tenían un reconocimiento al cambio, es decir, sentían una nueva experiencia en la que se estaban adaptando a la dinámica. También hablaron sobre los espacios cómodos y tranquilos que han tenido la comodidad de su hogar para sentirse a gusto, la flexibilidad en el tiempo, como por ejemplo que han tenido más tiempo para hacer sus tareas y desarrollar sus guías, y que el horario es flexible también, y los recursos, por ejemplo, que tienen más técnicas para aprender, para analizar los trabajos y más herramientas también para entender los temas. Y sobre el aprendizaje han dicho que hemos aprendido más desde la casa, investigando y seguimos aprendiendo, por ejemplo, con el proceso de todos los días, por ejemplo, con los compañeros, también han interactuado más con grupos al azar, etc. Sumándole a esto también podemos decir el compartir más tiempo con la familia o también la posibilidad de realizar actividades al tiempo libre. Ok, muchas gracias a nuestra compañera. Ahora seguimos con la ronda de preguntas que entre los grupos de manera que contraargumenten entre sí, y cada grupo tendrá 1 minuto para la contraargumentación y 1 minuto 30 para la respuesta del contraargumento expuesto. El grupo que comienza es el grupo que está a favor. Comenzamos con Axel. Si bien el grupo en contra menciona que los beneficios de la pandemia son el pasar tiempo en casa y compartir con familia, hay múltiples estudios que aseguran que si bien el pasar la mayor parte del tiempo en el hogar ha traído consigo un aumento en la violencia intrafamiliar. Un estudio realizado por el autor Jorquera en el 2021 ha registrado un aumento notorio en el número de agresiones al interior de los hogares. Las llamadas a los teléfonos de asistencia se han quintuplicado y las llamadas a fonos de denuncia han crecido en un 60%. Es por esto que el estar insertos de manera más prolongada en el hogar no trae más beneficios. Al contrario, la violencia intrafamiliar significa considerablemente un descenso en la salud mental de los participantes de un hogar en específico. Seguimos con el contraargumento del equipo en contra con 1 minuto 30.
Bueno, las acciones y cambios mencionados, que los cuales dicen, los que afectan a la familia y a la vez estos mismos van a ir transformando la sociedad en sí. Eh, aquella palabra se puede considerar como que está envuelta en un sistema inmerso y sobre todo, más que nada, se podría decir que se convive, se compadece con una relación dinámica. ¿Por qué? Porque con esto se relacionan a otros sistemas sociales. Y esto se podría reflejar en cierta manera con un estudio que habló Uri Bronfenberner, el cual sacó un consenso con que la familia es el sistema que se define y configura en mayor medida con el desarrollo de la persona. Cabe resaltar que la familia es comprendida como un conjunto organizado interdependiente de personas que están en constante interacción. Esto podríamos decir que se regula por unas ciertas reglas y funciones dinámicas que existen entre sí y además que eso con el exterior. O sea que en cierta manera funcionan de forma simbiótica. Por otra parte, varios efectos de las violencias y afectaciones de la salud mental estaban transversalizadas por las representaciones sociales y además prácticas frente a los roles y construcciones culturales, más que nada, de ser hombre y mujer. Nosotros pudimos observar que se configuró en la familia una forma de abordar la resiliencia que va más allá de reducir la cualidad de un solo individuo. Y algunos autores también evidenciaron que la resiliencia no solo se ubica en las personas, sino que también las podemos ver en la familia, en el entorno y además del individuo en la misma comunidad. Nosotros podemos evidenciar que además de eso hay un enfoque de sobre todo atención primaria en la salud. Vale, De muchas contraargumentación. gracias. A ti. Seguiremos con el grupo a favor. ¿Su contraargumentación o pregunta? Bien, soy del grupo en contra. Voy a comenzar con la pregunta. En un punto mencionaron que debido a la pandemia las psicopatologías iban a aumentar con mayor prevalencia en los estudiantes. A partir de esto, como mencionamos anteriormente, las psicopatologías en estudiantes ya tenían cifras lo suficientemente altas debido a la presión que conlleva el ingreso a la universidad o a los estudios y el poco apoyo a la salud mental de parte de la escuela. Con respecto a esto, mi pregunta es, ¿cómo aseguran que es por la pandemia que las cifras aumentaron y no gracias a la pandemia se llevó a la luz la poca importancia y la realidad de la salud mental en estudiantes? ¿Cómo responde el grupo a favor a esta pregunta? Adelante, Sofía. Gracias. Si bien estoy de acuerdo con con el punto en el que se evidenciaron estas desigualdades. Sin embargo, el pandemia notablemente agravó los síntomas. Las psicopatologías aumentaron, las casas de estudio también se desprendieron aún más de la salud mental de los estudiantes. Las violencias dentro del hogar y las tasas de suicidio aumentaron. El ser humano es un ser social por naturaleza. Necesita estar constantemente en relación con otros, expandirse y conocer el mundo. También las restricciones de acuerdo con la movilidad, el desempleo y la falta de contacto físico con nuestros seres queridos. Y también tocando el punto de que qué parte de la población puede acceder a áreas libres y qué sucede con quienes viven hacinados. Estos son un punto no menor para el bienestar del ser humano. Ok, se da por finalizado el debate de manera exitosa. Muchas gracias a cada uno de los participantes por su colaboración y ardua argumentación con respecto a esta gran controversia que nos dejó la pandemia. Fueron unos excelentes argumentos presentados por ambos grupos, los cuales se comprendió de manera concisa. Y sin más que agregar, muchas gracias a todos los colaboradores de esta instancia. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén bien.